tu Espíritu Santo, tu amor, nuestro amado Salvador Jesucristo, que podamos, Señor, recibir tu palabra. Circuncida nuestra mente, circuncida nuestros oídos, nuestro corazón, para poder atender, entender, atesorar y por sobre todo practicar tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, gloria a Dios. Hemos estado viendo nosotros algo que es importante. Estamos dentro de los estudios, además de los estudios de escatología, estamos viendo también, ya iniciamos la serie de estudios de los fundamentos de la doctrina en Cristo. Esto significa que estamos viendo la importancia de practicar la palabra de Dios, para que tengamos la claridad de que nosotros debemos de practicar la palabra de Dios porque es muy importante. Hemos visto que en nuestro estudio anterior, en el estudio inicial, habíamos estado tomando el versículo de Hebreos capítulo 5, versículos del 12 al 14, como nuestro texto fundamental, donde la palabra de Dios nos indica, Hebreos 5, del versículo 12 al 14, donde nos indica la importancia de que nosotros redimamos el tiempo y que en todo momento principiemos a ya avanzar en la práctica de los fundamentos doctrinales. Porque dice la palabra de Dios allí, continuamente nos indica de que debemos ya en el tiempo que hemos recibido, que hemos sido llevados a los pies del Señor, ya tener una práctica continua de la palabra y un crecimiento y edificación en lo que es la palabra del Señor, para que nosotros vayamos desarrollándonos, para que nosotros vayamos madurando. Porque una característica importante del cristiano que ya ha nacido de nuevo, una característica importante al practicar la palabra del Señor, al recibir el alimento de la leche espiritual no adulterada, es que sus sentidos espirituales va aprendiendo a distinguirlos, va a hacer que esos sentidos espirituales se ejerciten para poder efectivamente hacer diferencia entre el bien y el mal, para que ya no nos engañen con ninguna circunstancia ni viento de doctrina, ni tampoco que el enemigo nos pueda llevar fuera de lo que es el camino recto, el camino de la doctrina verdadera del Señor. Y por eso es importante, porque luego después, conforme vamos madurando, así como vamos creciendo en la vida natural, hemos visto el símil, la metáfora, la alegoría, de que tal como vamos creciendo en nuestra vida natural, también en nuestra vida espiritual necesitamos de un alimento cada vez más sólido, de un alimento que vaya permitiéndonos crecer en lo espiritual. Esto es importante, queridos hermanos y queridas hermanas, porque de esa forma nosotros vamos verdaderamente a estar participando de lo que la palabra de Dios nos indica en múltiples porciones, acerca de la práctica de la palabra de Dios, de la importancia de la práctica de la palabra de Dios. Además, estuvimos viendo también en el estudio anterior algo que es muy importante también, acerca de qué ocurre por medio de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la práctica de la palabra de Dios. Entonces nosotros vamos a mirar lo que se nos dice en Juan 3:3. En Juan 3:3 leemos lo que la palabra de Dios indica que es: y respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, en verdad te digo, a menos de que el ser humano naciere de nuevo de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y lo tengamos claro. ¿Por qué?
porque nos está diciendo de que en el momento en que nosotros, el Espíritu Santo, acciona, obra en nuestras vidas y nos lleva al arrepentimiento genuino, verdadero, originado en el Espíritu Santo, según Juan 16, versículos del 8 en adelante, nos indica con toda claridad de que vamos a nacer de nuevo, porque nos reargulle y nos lleva a tener claro de que estamos en pecado, de que tenemos también la necesidad de tener y de vivir en justicia de Dios, y además de que hay ya un juicio sobre este mundo y los habitantes de esta tierra. Entonces eso lo dice en Juan 16. Esto tiene relación con lo que la palabra de Dios dice en Juan 3:3, lo que acabamos de leer, donde Nicodemo se acerca al Señor y le pregunta acerca de las verdades que el Señor estaba enseñando, estaba transmitiendo. Y entonces el Señor le responde a Nicodemo diciéndole lo primero: en verdad te digo, a menos que el ser humano naciere de nuevo de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Aquí estamos viendo el primer paso del nuevo nacimiento. Y estos son los fundamentos doctrinales que el Señor entregó de viva voz en cuanto a las verdades que la Iglesia de Cristo debería de seguir, debería de practicar. Entonces, esta es la primera parte con respecto a lo que es el nuevo nacimiento, nacer de nuevo de lo alto. Esto es lo que el Señor nos indica también en otra porción de la palabra, en Mateo 16 al 18, Mateo capítulo 16, versículos del 16 al 18. Esto es una porción muy especial en cuanto a lo que ocurre en el nuevo nacimiento en el ser humano. ¿Qué es nacer de lo alto? ¿Qué es nacer nuevamente o ser reengendrado de lo alto en el Espíritu? Que es lo que está refiriendo en Juan 3:3. Dice aquí la palabra del Señor en Mateo 16: y Simón Pedro le contestó diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le respondió diciendo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del sepulcro o del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es, en resumida, lo que nos dice la palabra de Dios acerca de nacer de nuevo de lo alto. Entonces, lo que está en Juan 3:3 se amplía en Mateo 16, del versículo 16 al 18. Mateo 16, del versículo 16 al 18. Es el nacer de nuevo de lo alto. ¿Qué significa esto? Significa de que en nosotros, los hijos y las hijas de Dios que hemos nacido por medio del obrar del Espíritu Santo, ha habido una acción que solamente la puede realizar Él, Dios, el Espíritu Santo. ¿Y cuál es esta acción? La acción es de traer la revelación del Padre. Lo que dice en Juan 3:3, que lo acabamos de leer, cuando le dice el Señor a Nicodemo: en verdad te digo, que a menos que el ser humano naciere de nuevo de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Allí lo que le está diciendo el Señor es lo que se amplía en Mateo 16, desde el versículo 16 al 18. Que esto ocurre, nacer de nuevo de lo alto. Nacer de nuevo de lo alto en el Espíritu es traer la revelación de que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo del Dios viviente. Eso lo hace el Espíritu Santo, porque el Padre de los Espíritus le entrega esta revelación al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, cumpliendo su ministerio,
y cumpliendo lo que el Señor dijo en Juan 16, cuando dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese de pecado, lo dice el Señor, dice de pecado porque no creen en mí. ¿Y por qué no se cree en Jesucristo? Es sencillo. La palabra de Dios indica de que cuando estábamos en el mundo, nosotros teníamos nuestro espíritu muerto en delitos y en pecados, y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como esta es una revelación espiritual, es una revelación de Dios a nuestro espíritu, pero al no estar nuestro espíritu con vida, no tiene comunión, no tiene conexión, no tiene comunicación con Dios para recibir esa revelación, entonces es necesario que previamente ocurra la obra del Espíritu Santo, que nos reargulle. El Espíritu Santo nos lleva a confrontarnos y a darnos cuenta de nuestra situación. Cuando ya eso ocurre, entonces viene y pasa lo que nos está diciendo aquí en Mateo 16, del 16 al 18, que es que el Padre de los Espíritus le entrega al Espíritu Santo la verdad de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa verdad es traída por el Espíritu Santo a nuestro espíritu humano y en ese momento le da vida nuevamente. ¿Qué es lo que trae en esa revelación el Espíritu Santo? Trae el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Mesías. Ese Espíritu es depositado en nuestro espíritu humano y entonces ya tenemos claro, tenemos con toda transparencia la realidad de que Jesús es el Mesías, el Hijo maduro del Dios viviente. Y notemos que cuando Pedro le respondió así al Señor Jesucristo ante la pregunta que él le hacía a sus discípulos cuando llegaron a Filipos de Cesarea, le dijo Pedro, ante esa pregunta, le dijo el Señor, le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta revelación es originada en el Padre. No hay otra forma de que esa revelación llegue a nuestro espíritu, porque el Padre de los espíritus es el único que puede dar vida a nuestro espíritu. Porque estamos en Cristo no por nuestros méritos, no porque seamos más inteligentes que otros, no porque seamos más agraciados que otros, no tal vez por circunstancias económicas o de alguna otra cosa, sino porque el Padre le plació, tuvo misericordia de nuestras vidas y lo primero que hizo es que el Espíritu Santo estuvo obrando durante tiempo, mucho tiempo o corto tiempo, depende de cada caso, en nuestras vidas, hasta que nos convenció, nos reargulló y nos confrontó con las circunstancias de nuestro existir, de cómo estábamos nosotros. Entonces el primero que se acercó a nosotros fue el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos entrega y nos revela esta verdad maravillosa de que Jesús es el Mesías, el Hijo maduro del Dios viviente. Esto es importante porque en ese momento el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, entrega a nuestro espíritu humano el Espíritu de Cristo. Y el entregar el Espíritu de Cristo nos da vida a nuestro espíritu humano y el Señor se hace realidad a nuestras vidas. Entendemos, nuestra mente es despejada, entendemos que el Señor Jesucristo es el Mesías. Jesús es el Mesías, el Hijo maduro del Dios vivo, del Dios viviente.
Entonces, ese es el primer paso. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 3, que lo acabamos de leer. Y entonces ocurre lo siguiente en Mateo 16, 18, y yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca sobre la que está siendo o va a ser edificada en nuestra vida? La relación, la comunión, la realidad, la verdad del Señor. La revelación es de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios, el Hijo maduro del Dios viviente. Esa es la revelación que cada uno de nosotros, los cristianos, debemos de examinarla para estar seguro que la tenemos y que esa es la roca, esa roca que ya está depositada en nuestro espíritu humano. Sobre esa roca va a irse edificando o sobre edificando conforme la palabra de Dios nos lo indica, conforme el Espíritu Santo nos vaya guiando. Y entonces dice, y yo también te digo a ti que tú eres Pedro, de Simón, hijo de Jonás. Entonces le dice, tú eres Pedro. Pedro es, la palabra Pedro es una roca pequeña, es una roca pequeña. Y sobre esta roca, la roca que habla aquí, es el significado de una gran roca, de un peñón muy grande. Son dos tipos, dos tamaños de roca. La una es una piedra, una roca, pero pequeña, en este caso el nombre Pedro, y la otra es la roca grande, la roca muy grande, que es la revelación que el Padre envió al espíritu de Pedro, así como nos lo envía a nosotros, así como a cada uno de nosotros en nuestro espíritu humano ya está habitando, morando el Espíritu de Cristo. En ese momento, como hemos dicho, ya tenemos vida nuevamente, vida de Dios, y podemos comunicarnos con Dios, podemos nosotros tener comunión con nuestro Padre, porque ahora ya tenemos la vida del Dios vivo en nuestra vida, el Espíritu de Cristo. Esa revelación la ha traído el Espíritu Santo. Y entonces le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Entonces aquí nos está diciendo la palabra del Señor lo siguiente. Esto es el nuevo nacimiento. Lo primero entonces de lo que estamos viendo acerca de la importancia de practicar la palabra del Señor es lo que nos está diciendo la palabra de Dios acerca de lo que es el nuevo nacimiento. En otras palabras, podemos practicar lo que el Señor dijo en Mateo 7 y en Lucas 6, solamente si nosotros principiamos a nacer de nuevo, si ejercemos fe en su persona, si tenemos ya este punto de contacto que lo inicia Dios. Dios da el primer paso y ese punto de contacto es para nuestras vidas. Entonces, lo siguiente del nuevo nacimiento es el nuevo nacimiento del agua y el nacimiento del Espíritu. Esto es importante para que vayamos viendo entonces de que cada uno de nosotros, cuando ya completamos el nuevo nacimiento, ya podemos decir, podemos vivir, tenemos la experiencia de toda certeza de que somos miembros de la Iglesia de Cristo y que vamos ahora de camino de regreso al reino de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios en Juan 3, pero en el versículo 5. En el versículo 5 dice la palabra: Jesús respondió, en verdad te digo, a menos que el ser humano naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No se puede entrar, no se puede ir de camino de regreso al reino de Dios, a menos que hayamos nacido del agua y del Espíritu. Notemos que en Juan 3:3 dice que no se puede ver el reino de Dios a menos que nuestra persona, nuestro espíritu humano haya nacido de nuevo de lo alto. Esto es importante
Entonces ya vamos completando lo que es el nuevo nacimiento, según la palabra del Señor. Ahora bien, veamos qué es nacer del agua, según lo que acabamos de leer en Juan 3:5, que va a completar lo que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es necesario de que sepamos este punto del nuevo nacimiento, este proceso del nuevo nacimiento, que son eventos, dos eventos: el uno, nacer de lo alto, del Espíritu, nacer de nuestro Espíritu de lo alto, y el otro, nacer del agua y nacer del Espíritu. En la una parte podemos ver el reino de Dios, en la otra parte, en Juan 3:5, podemos ya ir de camino de regreso al reino de Dios, porque ya lo vemos, lo distinguimos, sabemos quién es el rey, dónde está el reino de Dios. Entonces ya vamos camino de regreso al reino de Dios. Ahora bien, para que esto ocurra es necesario que nazcamos del agua. ¿Pero qué es nacer del agua? Nacer del agua es nacer de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios ya se hace realidad en nuestras vidas, cuando la palabra de Dios se hace verdad en nuestras vidas, entonces ya principia a actuar sobre nuestra alma. Lo anterior, nacer de lo alto del Espíritu, nacer de lo alto, ser reengendrado nuevamente, es para nuestro espíritu humano. Pero ahora, nacer de la palabra de Dios es cuando ya nuestra alma reconoce que solo en el sacrificio de Jesucristo tiene la oportunidad de ser sanada, de ser salvada, y lo testimonia bautizándose en agua. Un ejemplo lo podemos ver, hay algunos, pero lo podemos ver muy claramente en lo que pasó con el eunuco con respecto a lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 8, desde el versículo 36 al 38. Y dice así la palabra del Señor: y prosiguiendo el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide para que yo sea bautizado? ¿Hay algún impedimento? Le dijo el eunuco, tome usted en cuenta esto, le dijo el eunuco a Felipe. De esa forma, entonces, el eunuco estaba evidenciando que en él la palabra que le había estado entregando Felipe, la palabra llena del Espíritu que le había estado entregando Felipe, había estado obrando en él, en el eunuco. Por fin le habían contestado acerca de Isaías 53, aquel capítulo que para él era algo que no lo entendía, que lo había obligado a salir desde Etiopía, donde había estado durante mucho tiempo preguntándose el significado de Isaías 53, que lo había llevado a Jerusalén a preguntar, pero ¿y qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué significa Isaías 53? Y en Etiopía no había encontrado respuesta, en Jerusalén tampoco, y ya estaba de camino de regreso nuevamente a Etiopía, pero él seguía preguntándose, Isaías 53, ¿a quién se refiere? ¿Será que Isaías habla de sí mismo o de algún otro? Y ese momento el Señor, viendo ya que este hombre iba de camino de regreso a Etiopía, envía a Felipe. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que estaba en una gran campaña en Samaria, donde por la opresión o por las circunstancias que habían pasado en Jerusalén, Felipe había tenido, junto con otros miembros, miles de miembros más de la iglesia de Cristo, que ya se estaba formando, que ya se estaba multiplicando en Jerusalén, habían tenido que salir hacia distintas partes, cumpliéndose el petitorio del Señor: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y aún hasta los confines de la tierra. Eso estaba ocurriendo con Felipe y muchos otros. Entonces, de allí el Señor envía desde Samaria, envía a Felipe al camino de Gaza, donde iba a encontrarse con este hombre. Y ese
Ese traslado que realizó Felipe fue por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo trasladó a Felipe, como dice la palabra de Dios, y luego nos vamos a dar cuenta que le principió a explicar al eunuco, qué era el significado, cuál era el significado de Isaías 53. Cuando él le habló de que Isaías 53 se refería al Cordero de Dios, a Jesús el Mesías, le reveló Dios, el Padre de los Espíritus, nuestro Padre Celestial, nuestro amado Padre, le reveló al eunuco por medio de la palabra llena del Espíritu Santo de Felipe. Felipe fue el medio, fue el vaso, el conducto por el cual el Padre reveló por el obrar del Espíritu Santo en la vida del eunuco acerca de quién era la persona a quien se refería Isaías en el capítulo 53. Entonces recibe el eunuco la revelación de que Jesús es el Cordero de Dios, de que Jesús se había entregado a la muerte y había resucitado por los pecados de él, del eunuco. Y el eunuco, con esta realidad, volvemos a lo de Mateo 16, del versículo del 16 al 18, capítulo 16 de Mateo. Entonces, en ese momento, el alma ya, primero el espíritu del eunuco recibe la vida de Dios, recibe la revelación de que Jesús es el Mesías, y en ese mismo momento, en ese mismo trayecto, el alma del eunuco se despierta a esta hermosa realidad. Y eso es lo que nosotros debemos de tener también, este encuentro, esta circunstancia del obrar del Espíritu Santo en nuestra vida, de tal forma que nuestra alma se despierte y responda a la realidad del mensaje que se nos está entregando o que se nos ha entregado, de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, y que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que quita el pecado de nuestras vidas, que se entregó a la muerte por nosotros y que resucitó. Oh bendito Dios. Esa es la respuesta. Eso es nacer del agua. Nacer del agua es responder al mensaje de la palabra de Dios llena del Espíritu, al mensaje del Evangelio, que se nos aclara completamente el panorama de que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, y ya no es solamente un mensaje a nuestra mente, sino que nuestra alma, parte de nuestro ser integral, responde a esas palabras. Entonces el siguiente paso de manifestar, de dar el testimonio, en este caso lo vemos en el eunuco, el siguiente paso fue decirle a Felipe: mira Felipe, ahí hay agua. Mire que iba en el camino de Gaza, en un camino de desierto, y hubo agua a tiempo. Mire cómo el Señor proveyó todo, de tal forma de que hubo agua para que el eunuco se bautizara. Entonces, la manifestación de nacer de la palabra, la manifestación evidente a nosotros mismos, evidente a los demás que están a nuestro alrededor, evidente a los que están a nuestro alrededor del mundo espiritual, que puede ser invisible. Estamos rodeados de una gran nube de testigos, dice la palabra del Señor, y eso es una realidad total, completa, plena. Entonces, en ese momento, damos testimonio a todos y a nosotros mismos de que hemos recibido la confirmación de la vida en nuestro espíritu, y que nuestra alma así también lo ha reconocido. Eso es importante. El paso del bautismo de agua es
porque nuestra alma reconoce a ciencia cierta que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que murió y resucitó por nuestros pecados. Esa parte de que murió y resucitó por nuestros pecados, eso es lo que nuestra alma reconoce y da el paso de testimonio cuando viene y dice: me quiero bautizar en agua. No vamos a entrar ahora en los significados o qué es lo que se ocurre en la parte espiritual cuando nos bautizamos en agua. Pero solamente déjeme decirle que esto es muy importante porque de verdad cada uno de nosotros tenemos que seguir estos pasos en el proceso del nuevo nacimiento, de un buen nuevo nacimiento. Entonces dice en Hechos 8:37, y Felipe le dijo: si crees con todo tu corazón, bien puedes. Y el eunuco respondiendo dijo: creo, yo sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, tanto Felipe como el eunuco, y le bautizó. Mire qué importante, qué enseñanza tan preciosa nos da la palabra del Señor con respecto a lo que es nacer del agua. Solamente déjeme decirle lo siguiente. En el momento en que el eunuco iba de regreso, la Biblia dice que habían acompañantes, porque este era un hombre importante. Él no iba solo, tenía su séquito de acompañantes, sus siervos, los que lo servían a él y los que lo protegían, su guardia personal. Así iba ya camino de regreso a Etiopía. Pero en ese momento del bautismo, de entre todo ese grupo, el mensaje fue para el eunuco. Los demás tal vez lo escucharon, mas sin embargo ellos no se bautizaron. El único que se bautizó fue el eunuco, y a quien el Señor usó para llevar el mensaje lleno del Espíritu, según Hechos 6, era Felipe. Entonces ya por allí podemos irnos dando cuenta de la misericordia que ha tenido el Señor con nuestras vidas, porque cuántas personas han escuchado del mensaje de Dios y sin embargo todavía no rinden su vida al Señor, todavía no le aperturan su corazón, todavía no lo reconocen como su Salvador personal, como su Redentor. Y nosotros tenemos ese precioso privilegio. ¿Por qué es importante todo esto que estamos viendo ahora mismo? Por una sencilla razón. Porque si nosotros queremos practicar la palabra del Señor, es a partir de que la palabra de Dios llegue a nuestro espíritu humano. Porque en nuestro espíritu humano, a través o en el Espíritu de Cristo, que también es el Espíritu Santo el que nos trae el Espíritu de Cristo, y donde mora, el Espíritu Santo mora en el Espíritu de Cristo, que está en nuestro espíritu humano, principiamos a practicar la palabra del Señor. Y la palabra completa, no solo lo que nos gusta. En eso ya hemos hablado y continuamos con los estudios escatológicos acerca de las características de nuestra alma. Ya sabemos que nuestra alma hay una parte que está todavía irredenta y que generalmente es la que se opone al anhelo de nuestro espíritu humano, que desea, que está presto, que es pronto para practicar la palabra del Señor, para anhelar y ama todo lo que es de Dios. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es nacer del Espíritu Santo. Esto es importante para que nos demos cuenta. Vamos a iniciar lo que es la enseñanza de nacer del Espíritu.
Muy bien. En el nacer del Espíritu Santo, que es el último evento, la última parte del nuevo nacimiento, mientras estamos de camino de regreso al reino de Dios, es ser sellado con el Espíritu Santo. Eso es nacer del Espíritu Santo, cuando el Señor nos sella con su Espíritu. ¿Cómo testimoniamos esto de ser bautizado por Dios, el Espíritu Santo? Bueno, cuando hablamos en lenguas nuevas o también cuando profetizamos. Muy bien, en Efesios capítulo 1, versículo 13, la palabra del Señor nos dice: en quien vosotros también obtuvisteis herencia, después que oísteis la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento se está completando ya, se inicia el tercer suceso de lo que es el proceso del nuevo nacimiento, es decir, el nacer del Espíritu Santo. Tomemos siempre en cuenta que todos estos sucesos que conforman el nuevo nacimiento se están desarrollando en el orden que nos dice la palabra del Señor, y que estos dos, nacer del agua y nacer del Espíritu Santo, están desarrollándose complementariamente, al mismo tiempo. Y vamos a ver luego después algunos ejemplos en los cuales vamos a notar que muchas veces la característica de haber sido sellado por Dios el Espíritu Santo en nuestro ser, en nuestro cuerpo, y hablar en lenguas nuevas o profetizar, como en el caso de Cornelio en Hechos capítulo 10, que se nos enseña, donde primeramente se manifiesta el nacer del Espíritu Santo y luego viene el bautismo en agua. Pero es importante que veamos que estos dos eventos se están desarrollando complementariamente, al mismo tiempo, complementándose uno con el otro, pero que ambos se van a realizar. No puede estar el uno sin el otro, sino que ambos se van a realizar. Muy bien, dicho esto de aquí, queridos hermanos y hermanas, vamos a dar gracias al Señor por este precioso momento. Vamos a orar, y para continuar con esta enseñanza de los fundamentos de la doctrina de Cristo, los fundamentos que el Señor nos da en su palabra acerca de lo que es la importancia de practicar la palabra de Dios. Notemos entonces que todo esto es necesario para que nosotros practiquemos la palabra de Dios, para que no tengamos después desánimos en la práctica de la palabra de Dios, que unos días estemos anhelantes de practicar la palabra de Dios y otros días la dejemos a un lado, sino que continuamente, constantemente perseveremos en la práctica de la palabra con prontitud, con diligencia y con gozo. Por eso es importante esto de los fundamentos en la roca viva que es Jesucristo. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias, Señor, por tu misericordia.